Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí». Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y se sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio». Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio?» Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Espero en el Señor, espero en su palabra, porque de Él viene la misericordia, la redención copiosa. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, pero cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Evangelica dicta delantur nostra delicta. En este lunes de la tercera semana de Cuaresma, esta liturgia de la palabra nos invita a fijarnos en uno de los conceptos, uno de los mensajes claves de Jesús. Esta salvación que trae Jesús es ofrecida a todos. La primera lectura de Naamán el sirio nos coloca un extranjero, uno de fuera del pueblo de Israel, y Jesús, entre los suyos, en el Evangelio, lo vuelve a recordar, ¿no? La viuda de Sarepta y Naamán el sirio que fue curado, como dando a entender precisamente que la palabra de salvación que trae Jesús es para todos, cosa que enfurece mucho a sus paisanos, hasta incluso que lo quieren despeñar por un precipicio, y él logra hacerse paso y seguir su camino. Pero vamos a reflexionar un poco sobre este tema precisamente de Naamán, nada menos que el jefe del ejército del rey de Siria, pero que sufría lepra, un hombre enormemente importante, pero que estaba tocado por la fragilidad de la enfermedad. A pesar de ser un hombre poderoso y respetado, Naamán estaba tocado por la enfermedad que marginaba socialmente. El Antiguo Testamento nos dice cómo de alguna manera la salvación de Dios llega por caminos a veces inesperados, nada menos que por una doncella que habían traído unos arameos que se había puesto a servir a la mujer de Naamán. Y es gracias a ella, por medio de la cual esta muchacha es la que le da noticia de que si va a Israel, a la tierra de Eliseo, donde está allí, puede ser curado. Digamos que una gran coincidencia, ¿no? Una especie de, no sé cómo decirlo, de los caminos inesperados por los que Dios puede actuar. Es importante saber, ¿verdad?, que la lepra era una enfermedad que no solo afectaba el cuerpo, sino también la identidad social de la propia persona. Los leprosos eran excluidos, eran apartados, eran marcados, eran llevados extramuros de las ciudades y por lo tanto eran marginados socialmente. Naamán representa a aquellos, aunque externos o no elegidos según las expectativas de muchos, son igualmente alcanzados por la gracia de Dios. Dios no tiene fronteras para su misericordia y su salvación es universal. El profeta Eliseo, con gran sencillez, le da una indicación muy simple a Naamán.
sumérgete 7 veces en el río Jordán, algo que también enfurece a Naamán. Él, que es un comandante, que es el jefe del rey de Siria, esperaba un gesto espectacular, nada menos que el profeta Eliseo se presentara delante de él, invocara a Dios, tocara la parte enferma de su carne y sanara con un gran acontecimiento. Y Eliseo ni se presenta, sencillamente le manda un mensajero y dice que se bañe 7 veces en el río Jordán. Y él ya se va a ir enfurecido, ofendido por este agravio que él considera que el profeta no se presente. Y otra vez, por medio de una intercesión un poco accidental, sus propios emisarios, sus propios soldados le dicen: si el profeta te hubiera mandado algo difícil, lo hubieras hecho. ¿Cuánto más esta cosa que te manda, que es bañarte 7 veces en el río Jordán? Eliseo había montado en cólera. ¿Acaso los ríos de Siria no son tan buenos como este río aquí en Israel? Bueno, otra vez, de nuevo, una especie como de mano misteriosa, de mano en la que Dios, por medio, se vale de muchas intercesiones y de muchas mediaciones para que la gracia y la salvación llegue hasta allí. Este hecho nos enseña que a menudo Dios obra en nuestra vida a través de lo ordinario, en lo cotidiano, en lo que a simple vista parece no tener importancia. La acción de Dios no siempre se manifiesta de manera deslumbrante o a través de grandes milagros, sino que muchas veces llega a nosotros a través de las cosas más sencillas: una palabra de aliento, un gesto de cariño, una oración compartida, un acto de servicio a los demás. La santidad no se encuentra únicamente en lo extraordinario, sino en saber reconocer la presencia de Dios en lo más común, en lo que vivimos día a día. Ese es el gran secreto de la santidad: sacar lo extraordinario de la vida ordinaria, descubrir a Dios en los gestos sencillos de la vida, con aquellos que nos rodean, con aquellos que están a nuestro lado, con todos aquellos que comparten nuestra vida, a veces en los actos y gestos más cotidianos de ella. Al final Naamán se sumerge en el río y al hacerlo su piel se cura, como la de un bebé queda, ¿no? Y él reconoce que Dios ha obrado en su vida de una manera sorprendente y liberadora. Lo bueno es que al final, ¿verdad?, queda ahí la confesión de fe. Desde ahora mismo no reconozco que no hay otro Dios que el Dios de Israel. Señor mío y Dios mío, confesará Tomás cayendo ante el Señor al reconocerle, metiendo sus manos en los huecos de sus heridas, ¿no? Señor mío y Dios mío, no hay otro Dios. Esta es la invitación que la Cuaresma nos hace hoy. Es un tiempo ideal para renovar nuestra disposición a acoger a Dios en lo cotidiano, a acogerle y a confesarle como Señor de nuestra vida. Puede que no veamos grandes milagros todos los días en este itinerario cuaresmal en el que tratamos también de convertirnos un poco mejor, un poco más, de ser un poco mejores, de tratar también de adquirir mejores cualidades evangélicas. Quizá no veamos grandes milagros, pero sí aprendemos a reconocer la acción de Dios en las pequeñas cosas. Si lo es así, nuestra vida puede transformarse profundamente. En el Evangelio, como decía antes Jesús, nos habla de cómo los profetas no siempre son reconocidos en su propia tierra. Dios no actúa según nuestras expectativas o limitaciones, sino que siempre está dispuesto a extender su misericordia a todos, sin importar su origen o estatus. Es la manera, esta familiaridad, ¿verdad?, que también desprecian los contemporáneos de Jesús. ¿Cómo éste nos va a hablar o a traer la salvación si lo conocemos, si es el hijo del carpintero, si conocemos, ha vivido con nosotros, ha crecido entre nosotros? ¿Cómo va a ser? Y Jesús les dice: nadie es profeta en su tierra, y muchas veces los profetas son rechazados, pero precisamente ahí está también en la cotidianidad la oportunidad de reconocer al Señor. Esta santidad no está reservada a lo extraordinario, sino que se encuentra cuando vivimos cada momento con amor y disposición a seguir los caminos que Dios nos enseña, aunque parezcan sencillos o pequeños. Que hoy podamos reconocer la acción de Dios en nuestra vida,
en este tiempo de Cuaresma todavía tenemos un tiempo para poder seguir reconociendo a Dios en las pequeñas oportunidades de servir a los demás, de recibir también su palabra, su cercanía, su afecto, y que aprendamos a ver la grandeza del amor de Dios incluso en lo más humilde. Que así sea.